El estruendo llegó primero, un golpe seco que sacudió las paredes como si el edificio respirara miedo. Después vino el eco de botas corriendo por el pasillo, el parpadeo rojo de una luz que pintó de sangre el piso pulido y, en medio de todo, la voz de un padre que no gritó, no suplicó, no dudó. Se colocó delante de su hija y de la mujer que amaba con una calma feroz y dijo que se pusieran detrás de él, aun cuando el mundo parecía romperse. Era pleno día, el sol entraba por las ventanas del hospital municipal, y aún así el pasillo se volvió una noche espesa donde el pasado y el presente chocaron de frente. Si esta historia te hace creer que la bondad y las segundas oportunidades todavía importan, tómate un segundo para darle like al video, comentar, compartir y suscribirte al canal Padres Héroes Reales. Tu apoyo mantiene vivas historias como esta, y hoy más que nunca necesitamos recordarlas. El padre se llamaba Mateo Ríos, un hombre que había aprendido a vivir con el peso de una promesa incumplida y con la responsabilidad de no fallarle jamás a su hija. Había llegado al hospital esa mañana con el uniforme azul de seguridad privada aún oliendo a café barato y turno largo, sosteniendo la mano pequeña de Alma, que arrastraba un vestido claro demasiado limpio para el cansancio que cargaban. A su lado caminaba Clara Vélez, enfermera de guardia, mujer de sonrisa cansada y mirada firme, la que había elegido quedarse cuando todo lo demás se había ido. Mateo no era héroe por vocación, lo era por necesidad. Desde que la madre de Alma no volvió a casa una noche cualquiera, Mateo aprendió a convertirse en escudo, en techo, en abrazo y en silencio. Aprendió a leer las sombras, a anticipar peligros, a esconder el temblor. El hospital estaba lleno de sonidos vivos, de monitores y pasos, de conversaciones que no sabían que el destino se preparaba para cruzarles el camino. Mateo había venido por un control sencillo para Alma, un chequeo rutinario que, para él, era una victoria cotidiana. Porque cada cita cumplida era una prueba de que podían seguir adelante. Clara había pedido permiso para acompañarlos en su descanso, y la vida, por unas horas, parecía amable. Hasta que dejó de serlo. La irrupción del SWAT no fue un error. Fue una operación planificada, precisa, con información que apuntaba a un sospechoso armado escondido en el edificio. Las puertas se cerraron, los pasillos se bloquearon, y el aire se llenó de órdenes que nadie quería escuchar. Mateo sintió el pasado morderle el cuello. No era la primera vez que veía armas largas ni cascos negros. En otra vida, antes de ser padre, había cometido errores que lo llevaron a conocer esos sonidos desde el lado equivocado. Había pagado su deuda, había cambiado, pero sabía que el pasado no siempre pide permiso para volver. Cuando los agentes aparecieron al final del pasillo, apuntando con precisión fría, Mateo no pensó en huir. Pensó en Alma, en su respiración pequeña, en la manera en que buscaba su mano cuando tenía miedo. Pensó en Clara, en su paciencia infinita, en cómo había creído en él cuando nadie más lo hacía. Y entonces hizo lo único que sabía hacer bien, ponerse delante. No alzó las manos por cobardía ni bajó la cabeza por culpa. Se plantó como un árbol en medio de la tormenta, con la espalda recta y el corazón golpeando fuerte. El tiempo se estiró, los segundos pesaban como horas. Un láser rojo cruzó el pecho de Mateo y se detuvo. Los agentes avanzaron un paso más. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El comandante al frente, un hombre de canas cortas y mirada cansada, levantó la mano. Reconoció a Mateo no por un expediente, sino por una memoria compartida. Años atrás, en un barrio olvidado, Mateo había sacado a un niño de un incendio mientras todos corrían en dirección contraria. Aquel niño era el sobrino del comandante. La vida tiene formas extrañas de guardar cuentas. El saludo no fue una sonrisa ni una palmada. Fue un gesto breve, casi imperceptible, pero cargado de humanidad. El arma bajó apenas 1 centímetro. La tensión no desapareció, pero cambió de forma. El comandante sabía que el sospechoso no era el hombre que tenía delante. Sabía también que la gente no es solo su peor día. Ordenó verificar, revisar cámaras, cruzar datos. Mateo se mantuvo firme, respirando despacio para que Alma no sintiera el temblor. Clara apoyó una mano en su espalda, un ancla silenciosa. Mientras los minutos pasaban, el pasillo se llenó de historias invisibles. Enfermeros que habían elegido cuidar a otros por encima de sí mismos. Pacientes que rezaban en silencio. Un padre que recordaba cada noche sin dormir, cada disculpa, cada promesa cumplida. Mateo pensó en su vida como en una película que nadie vería completa, solo fragmentos. Pensó en el día en que decidió cambiar, en el miedo de fallar de nuevo, en la dignidad de levantarse cada mañana por alguien más. La confirmación llegó sin fanfarria. El sospechoso estaba en otro piso. La información inicial había sido imprecisa. El peligro se desplazó como una sombra que se retira. Las armas bajaron por completo. El pasillo respiró. El comandante dio una orden final y,
antes de irse, sostuvo la mirada de Mateo el tiempo suficiente para decir sin palabras que algunas deudas se pagan con actos y se recuerdan con respeto. El silencio que quedó fue distinto. No era vacío, era alivio. Alma apretó más fuerte la mano de su padre y sonrió con esa sonrisa que cura. Clara dejó escapar una risa nerviosa que se convirtió en lágrimas. Mateo sintió que las piernas le flaqueaban por primera vez en mucho tiempo. No se permitió caer. Había aprendido que la fortaleza también es sostenerse cuando todo pasa. La noticia corrió por el hospital, no como un rumor morboso, sino como una lección suave. La gente empezó a mirarlos de otra manera, no con curiosidad, sino con reconocimiento. Un médico se acercó a decir que había visto valor. Una auxiliar les ofreció agua. Pequeños gestos que, sumados, reconstruyen la fe. Mateo entendió que el heroísmo no siempre llega con aplausos, a veces llega con un saludo discreto y una puerta que se abre. El resto del día continuó bajo la luz del sol, como si el mundo quisiera compensar el susto. El chequeo de Alma fue normal. Clara volvió a su turno con una serenidad nueva. Mateo salió del hospital con la sensación de haber atravesado un puente invisible. No era el final de nada, pero sí el comienzo de una confianza distinta. Sabía que el pasado seguiría ahí, pero también sabía que había elegido el camino correcto una y otra vez, y que eso contaba. Esa noche, cuando el ruido del día se apagó, Mateo se sentó en el borde de la cama de Alma y la vio dormir. Pensó en lo frágil y lo fuerte que es el amor cuando se convierte en responsabilidad. Pensó en cómo una decisión tomada en segundos puede definir una vida. Y agradeció, no a la suerte, sino a la constancia de haber cambiado. Agradeció a Clara, a ese comandante, a sí mismo. Agradeció al día. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste el nudo en la garganta y la esperanza encenderse, te pedimos que interactúes con el video. Tu like, tu comentario y tu apoyo ayudan a que más personas crean que las segundas oportunidades existen y que los padres también pueden ser héroes silenciosos. Antes de despedirnos, deja un comentario contando qué parte de la historia te conmovió más o qué aprendizaje te llevas hoy. Tu voz importa y puede inspirar a otros. Mateo no salió en las noticias. No hubo titulares ni fotos. Pero esa mañana, a plena luz del día, en un pasillo común, fue exactamente lo que el mundo necesitaba. Un padre que se puso delante, un comandante que supo reconocer, y una verdad sencilla que a veces olvidamos. La bondad no siempre hace ruido, pero cuando aparece, cambia todo.